Son las 8 de la noche en punto. Les damos la bienvenida a esa hora a Sala de Prensa con Catalina Vargas. Vamos a estar, Cata, hablando prácticamente de la noticia judicial del día, que tiene que ver con la decisión de un juez de absolver a Santiago Uribe en medio de este proceso que lo vinculaba con los paramilitares, este grupo denominado los 12 Apóstoles. Así es, Alejandra. A usted y a todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, muy buenas noches. Pues, como usted lo dice, es la noticia judicial tal vez de la semana. Un juez de Medellín absuelve a Santiago Uribe Vélez de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Esto después de un proceso que duró aproximadamente 30 años, Alejandra. Comenzó en 1995 con algunas denuncias por algunos asesinatos en Yarumal, Antioquia, al parecer perpetrados por este grupo conocido como los 12 Apóstoles. Se cierra el proceso, luego en 2010 se vuelve a reabrir por cuenta de un testimonio de quien es considerado el testigo clave en todo este proceso, Juan Carlos Meneses, proceso que incluso en 2016 lleva a que la Fiscalía dicte medida de aseguramiento en contra de Santiago Uribe Vélez, el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, una decisión que puso en jaque a la familia en ese momento. Meses después se logra la libertad de Santiago Uribe. Sin embargo, el proceso continúa en juicio y pues el gran desenlace es lo que vimos el día de hoy, la absolución según el juez por que no se logró acreditar, o la Fiscalía no logró acreditar ese vínculo de Santiago Uribe con este grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Mire, y esto nos lleva entonces a preguntarnos, ya conociendo esta decisión, que por supuesto es una decisión que va en favor de Santiago Uribe y en este caso en contra de las víctimas, la pregunta es, ¿qué va a pasar dentro del proceso a futuro también? ¿Cuál va a ser? ¿Cuáles son las alternativas para las víctimas en este caso? Y por eso también queremos darle la bienvenida precisamente para tratar de analizar ese interrogante a nuestro invitado de hoy. Se trata de Andrés Felipe Caballero, abogado penalista, a quien agradecemos por estar aquí con nosotros en Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces, hay varios puntos para analizar, pero básicamente comencemos a hablar de eso. ¿Qué se viene dentro del proceso, Cata? ¿Qué es lo que se vendría dentro del proceso? Se tiene entendido, hay que primero señalar que este es un proceso que inicia bajo la ley 600, no es lo que habitualmente conocemos como el sistema penal acusatorio, por eso es que esta decisión no se conoce en el marco de una audiencia pública, es simplemente la decisión del juez, una extensa decisión en donde argumenta varios yerros graves de la Fiscalía. Y es una decisión que se puede apelar ante el Tribunal Superior de Antioquia. Pero justamente, doctor Felipe, queremos que usted nos conteste esta duda. ¿Es apelable y quiénes podrían apelar esta decisión que hoy toma este juez de Medellín? Sí, en primer lugar, es bueno precisar que efectivamente este proceso inicia bajo el régimen de la ley 600, por tanto se surtió una larga instrucción ante la propia Fiscalía. En los procesos de ley 600 no interviene un juez en las primeras etapas. De hecho, vimos cómo la Fiscalía inicialmente profirió una resolución inhibitoria, posteriormente revocó esa resolución inhibitoria porque no hace tránsito a cosa juzgada, lo llama indagatoria, lo vincula, inicia una instrucción donde se practican pruebas ante el propio fiscal. Y luego de eso, cuando se emite una resolución de acusación y esta queda ejecutoriada, allí es donde empieza la intervención del juez y el juez de la República asume la titularidad de la acción penal. Y luego se vuelven a practicar pruebas en una audiencia pública de juzgamiento. Muchas veces se repiten algunos testimonios y se amplían y se emite esta decisión de primera instancia que, por supuesto, es susceptible del recurso de apelación. En este caso puede ser interpuesto tanto por la Fiscalía como por el Ministerio Público como la parte civil. Recordemos que en Ley 600 se habla de parte civil y en Ley 906 se habla de víctima. Entonces, todos estos sujetos procesales se encuentran habilitados para interponer el recurso de apelación ante el Honorable Tribunal Superior de Antioquia. Mire, hay varios puntos que usted nos ha comentado, Catalina, en medio de este proceso que me parece válido analizar. Primero, esta decisión, nos explicaba usted, de la absolución, ¿se toma por qué razón? Y ya se lo preguntamos también a nuestro abogado invitado.
Esta decisión se toma, entre otras cosas, en primer lugar, porque el juez señala que la Fiscalía no logró demostrar una conexidad entre lo que fue su indagatoria y después su acusación. Entre esos argumentos, por ejemplo, se tiene de que la Fiscalía no logró acreditar que Santiago Uribe fuese el autor del asesinato de Camilo Barrientos, esta persona, un conductor de un bus escalera en Yarumal, Antioquia, que fue asesinado para los años 90. Según la Fiscalía, en principio, Santiago Uribe era el autor de este crimen, pero a lo largo del juicio se vino acreditando que quien en realidad había sido el autor de este crimen es un hombre conocido como alias El Erizo. Okay. Incluso yo quiero preguntarle al doctor Caballero, el juez enumera muchísimos errores que tuvo la Fiscalía en este caso. ¿En esto no cabría una investigación disciplinaria para los fiscales que tuvieron en sus manos esta investigación y que además tardaron tanto tiempo? Después de tanto tiempo, exactamente. Claro. Sí, por supuesto. Además, porque digamos, bajo el régimen de la ley 600 existe el principio de investigación integral. Por tanto, en la instrucción, el fiscal instructor debe investigar absolutamente todo y claramente el juez de primera instancia, que fue quien asume la titularidad de la acción penal luego de ese traslado del artículo 400, puede advertir esos errores, es decir, las fallas que tuvo la fiscalía cuando tuvo en su poder esa titularidad y tuvo poderes judiciales. Es decir, en el proceso de ley 600 es muy difícil defenderse precisamente porque el fiscal es prácticamente el juez durante la instrucción y los errores que comete la fiscalía al interior de esa instrucción se pueden transformar en privaciones de la libertad como efectivamente ocurrió aquí. Recordemos que, digamos, siempre es bueno hacer este parangón y decir, en ley 906 para yo privar de la libertad tengo que acudir a un juez de control de garantía y solicitar una medida de aseguramiento. Pues resulta que acá no. Acá como fiscal yo simplemente puedo resolver la situación jurídica y ordenar la medida de aseguramiento como ocurrió en su momento cuando el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez se llevaba por esta misma ley 600, pero ante la Corte Suprema de Justicia y fue la Corte la que resuelve la situación jurídica y lo priva de la libertad. Luego pierde el fuero y viene toda esta historia y recupera en buena hora su libertad. Entonces, claramente los errores que tenga la Fiscalía cuando es titular de la acción penal en la instrucción dentro de la ley 600 son mucho más graves que los errores que puede cometer cualquier fiscal al interior de la ley 906. Y por supuesto no lograron acreditar que se haya concertado para cometer delitos de manera sistemática y conformar un grupo que de manera genérica puede denominarse como los 12 apóstoles. Y mucho menos pudo acreditarse que haya dado la orden de asesinar a Camilo Barrientos. Además, la persona que se encuentra condenada es Alexander Amaya Vargas, persona que se encuentra condenada es quien puede dar fe y es el mejor testigo para decir quién dio la orden. Efectivamente, esta persona indica que Santiago Uribe no tiene nada que ver. Y llama la atención también que hay otros testigos que sí señalaban a Santiago Uribe, pero que pueden tener alguna suerte de animadversión con ellos, como por ejemplo Juan Guillermo Monsalve, que sabemos todo lo que ha significado para el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez y el proceso paralelo en contra de Diego Cadena. Lo que pasa es que sí genera muchas dudas después de tanto tiempo de investigación, como esos errores uno puede sacar las conclusiones que en efecto pueden afectar en últimas el resultado del proceso, ¿no? Y es que de verdad el juez lo resalta muchísimas veces a lo largo de este fallo y al final de verdad precisa con completa exactitud este tema de los hierros. Incluso quiero leerle un fragmento de lo que dice esa decisión, pues frente a las investigaciones que tuvo la Fiscalía. Dice, en primer lugar fueron evidentes los garrafales hierros, lo pone textualmente, cometidos por la Fiscalía General de la Nación frente al acontecer factual, ya que no continuó con la línea que adelantó en la diligencia de indagatoria en la resolución de acusación. Aplicó por favorabilidad una disposición con un verbo que no existía. No determinó el tiempo ni el lugar de la ejecución de la conducta punible y confundió las figuras de intervención, cambiándolas frente a este delito en 3 oportunidades. Ya algunos expertos y abogados penalistas pues señalan que estos son errores básicos que ni siquiera el abogado más aprendiz comete. Generan muchas dudas, exactamente, ¿no? Sí. Sí, pero yo no quiero que se piense que señalar los hierros de la Fiscalía en la instrucción pone un manto de duda sobre esta decisión y ponga un manto de duda sobre la inocencia de Santiago Uribe. Es decir, tenemos que respetar la presunción de inocencia y cuando una persona es absuelta, incluso por el principio de indubio pro reo, debe ser considerado plenamente
inocente. lo Pero que tú además dices. hay algo que llama la atención aquí, teniendo en cuenta que es un proceso de ley 600. Cuando un juez eh, observa serios hierros en la investigación integral en la instrucción, pues el juez puede corregirlo porque el juez es titular de la acción penal y puede decretar pruebas de oficio. Entonces el juez sí puede corregir ese camino porque en virtud de la ley 600 puede, repito, decretar pruebas de oficio y se convierte en titular de la acción penal. En ley 906 esto no ocurre. Es decir, el error de la fiscalía para construir la acusación y las solicitudes probatorias que luego van a una audiencia preparatoria sí pueden ser advertidos por el juez, pero no pueden ser corregidos por el juez. Entonces, yo sí quiero que quede claro que no hay ningún manto de duda sobre el análisis que hizo el juez de primera instancia y que llevan a absolver a Santiago Uribe, porque sé que, digamos, muchas personas dirán, al señalarse hechos hierros, entonces Santiago Uribe simplemente fue absuelto porque no se le investigó bien. Pues no, pues si no se le investigó bien en la instrucción, el juez tuvo la oportunidad de corregirlo y aún teniendo esas facultades para decretar pruebas de oficio y liderar la investigación por ser titular de la acción penal, llega a esa conclusión, y es que Santiago Uribe debe ser absuelto. Bueno, ahora mi pregunta, ya que usted hablaba de la presunción de inocencia y que lo hablábamos también con Cata Vargas, em, en Colombia básicamente como opera la justicia es que todo sindicado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Efectivamente, así es. Lo que cambian son los estándares de conocimiento. En la ley 906 se habla de certeza, aunque digamos eso prácticamente es una quimera. Certeza no existe de nada en la vida. Y en la ley 906 se cambió por conocimiento más allá de toda duda razonable, pero más allá de los nombres que le demos es básicamente lo mismo. Cuando existe una duda razonable, por supuesto, esta debe resolverse en favor del procesado. Siempre se resolverá en favor de el procesado y la presunción de inocencia de Santiago Uribe se mantiene incólume y se ha mantenido siempre incólume, incluso cuando se dictan medidas de aseguramiento. Cuando se priva de la libertad de una persona, eso no significa que se haya roto su presunción de inocencia, derruido su presunción de inocencia, sino que simplemente se toma una medida cautelar para asegurarlo durante el curso del proceso y en buena hora Santiago Uribe también hace un tiempo pues recuperó esa libertad. Pero por supuesto, hasta que no se alcancen esos grados de conocimiento, una persona no puede ser condenada. Doctor, y es que esto también tiene otra arista que es demasiado pertinente hablar en este momento y usted es bastante conocedor de este tema, doctor Caballero, y tiene que ver con la línea de investigación contra Diego Cadena. ¿Por qué razón? Porque si nos remontamos a estos procesos, se supone, o en lo que ha surgido en medio de las investigaciones, es que al parecer Diego Cadena estaba buscando testimonios a favor de Santiago Uribe. Y por eso es que ahora Diego Cadena está procesado e incluso se desencadena todo este proceso contra el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y fraude procesal. Teniendo en cuenta esta decisión de este juez de Medellín de absolver a Santiago Uribe, ¿de alguna manera se puede ver favorecido Diego Cadena y a su vez el expresidente Álvaro Uribe en sus respectivos procesos que en este momento se adelantan en la Fiscalía? Bueno, en términos estrictamente procesales, no, y lo digo yo como conocedor profundo de ese proceso en contra de Diego Cadena y Juan José Salazar, porque represento a Juan José al interior de ese proceso. Digamos, en lo estrictamente procesal, no, porque digamos no existe prueba trasladada dentro de la ley 906, no vamos a tomar una decisión para traerla a este proceso y sobre todo porque ya nos encontramos en el curso del juicio oral en prácticas de pruebas de la defensa. Pero sí es importante que se empiecen a crear a caer esas narrativas que se han creado en torno a esta situación. Es decir, se ha creado una narrativa a lo largo de los años que ha señalado a Álvaro Uribe como si fuera paramilitar. Yo sí debo decir con conocimiento de causa, yo tengo cerca de 800 procesos de ley 600 relacionados con el fenómeno del paramilitarismo y jamás he visto ni un ápice de participación ni de Álvaro Uribe Vélez ni de Santiago Uribe en ninguno de estos expedientes. Y son expedientes que conozco y que manejo. Esa narrativa que se creó alrededor de los 12 apóstoles, entonces ahora la van a seguir manteniendo cuando llegue una decisión judicial y al que no le guste que por favor se lea la decisión de 219 páginas donde además se resumen las decenas de testimonios que se practicaron tanto en instrucción como en juzgamiento. Entonces sí es importante que suceda esto porque recordemos que todo el problema de Álvaro Uribe Vélez y de Diego Cadena deriva de que eh, Diego va a unos establecimientos carcelarios porque recibe una información de que hay, entre esos Juan Guillermo Monsalve, unos privados de la libertad que están dispuestos a dar una información de que el senador Iván Cepeda está buscando testigos para enlodar a los Uribe.
Y, Diga y usted. eso, y eso seguramente se terminará demostrando de que efectivamente esto era así como lo pensaba en su momento Diego Cadena y termina en que se cierra la investigación en contra del senador Iván Cepeda y el mundo al revés se termina abriendo una investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez simplemente por buscar la verdad a través de Se lo planteo. Diego Cadena. En medio de este proceso también se ha hablado incluso, Kate, doctor Caballero, de falsos testigos. ¿De qué manera, Kate? En el segundo punto de la decisión del juez de Medellín, se ordena la compulsa de copias aproximadamente a 7 personas, es decir, se pide que se investigue a 7 personas, uno de ellos ya fallecido, alias Zeus, por el supuesto o el presunto delito de falso testimonio. ¿Por qué razón, doctor? No, lo que pasa es que en todas estas, en las diligencias judiciales y administrativas, cuando se da una declaración, la declaración puede ser jurada. Cuando la declaración es jurada, por supuesto, precisamente significa eso, se jura decir la verdad y solamente la verdad, y se comete un delito cuando se calla la verdad o se falta a la verdad total o parcialmente. Si hay varias formas en que se puede configurar el delito de falso testimonio. Distinto es cuando alguien, por ejemplo, rinde una versión libre, es decir, si yo en un proceso disciplinario rindo una versión libre, no estoy bajo la gravedad de juramento y bajo ningún apremio, pero cuando alguien acude ante el llamado de un juez, adquiere el compromiso ciudadano de decir totalmente la verdad y para, digamos, desentenderse de ese compromiso, pues tendría que acudirse a argumentar algunas causales constitucionales que sería cuando se deba declarar en contra de sí mismo o cuando la persona en contra de la que se sigue la investigación pues sea un pariente hasta un cuarto grado de consanguinidad, cosa que aquí no ocurría. Es decir, si estas personas acuden, ya sea dentro de la instrucción, ya sea dentro del juzgamiento, tienen que decir totalmente la verdad y faltar a ella configura el delito de falso testimonio. Doctor, yo sí me quiero devolver un poco al tema de Diego Cadena, porque en la lógica procesal, teniendo en cuenta que supuestamente el señor Diego Cadena fue a buscar testigos para demostrar la supuesta inocencia de Santiago Uribe, si ya un juez dice que Santiago Uribe es inocente, no habría delito por lo cual se tenga que juzgar al señor Cadena. Bueno, y efectivamente es así, Diego Cadena es absolutamente inocente. Diego Cadena lo que fue a unos establecimientos carcelarios a buscar unas declaraciones de unas personas y que finalmente, pues, estas personas terminaron luego declarando que se le han hecho unos ofrecimientos para callar, para faltar a la verdad, cosa que no es así. Se le termina reprochando a Diego Cadena incluso que escriba de su puño y letra una declaración cuando incluso cuando uno va o cualquier cliente va a una declaración en la fiscalía tampoco la escribe. Es decir, la toma la fiscal, la escriben más allá de que sea en un medio tecnológico y luego la persona solamente consiente el contenido de la declaración y la firma. Entonces, lo digo, en lo estrictamente procesal, esto no influye en el caso de Diego Cadena y Juan José Salazar, porque no existe una prueba trasladada, pero sí es importante que se vayan desmontando estas narrativas porque claramente la inocencia de Santiago Uribe se mantendrá en Colombia y estoy seguro que en segunda instancia también será así. Bueno, por supuesto estamos hablando en ese momento en términos del derecho, de cómo opera la justicia en nuestro país, pero quisiera preguntarle, y eso es lo que a usted en efecto le compete, pero quisiera preguntarle si quizá en medio de un proceso como este, que vincula precisamente al hermano del expresidente y esta cadena de la que ya nos hablaba Catalina, Proceso judicial. todo el proceso judicial, em, ¿podría haber algunos intereses políticos también? No, fíjese que yo creo que Es decir, que no. interés político no puede haber. Yo creo que es una decisión muy bien sustentada, sobre todo que si analizamos el contenido de la misma, nos damos cuenta que hay una alta valoración probatoria. Hay una alta valoración probatoria de la misma. No puedo decir que en todos los casos las decisiones sean apolíticas, porque sí, las fuentes formales de derecho, dentro de las fuentes formales de derecho que tienen los jueces para tomar una decisión no está la ideología política, pero por supuesto que en algunos casos sí hemos visto que se permea. Yo no creo que en el caso de Santiago Uribe haya ningún tipo de interés o influencia política para tomarlo, porque basta ver el contenido de la declaración. Por supuesto, saldrán voces a decir que fue un juez corrupto, pero son personas que seguramente ni siquiera se han leído la decisión judicial ni han visto cómo se valoró la prueba tanto en instrucción como en juzgamiento para que se pueda llegar a esta decisión, es decir, que no se haya alcanzado el grado
de certeza. Entonces hay decisiones que por supuesto sí dejan mucho que desear para un sentido, para el otro, para una condena o por una absolución, pero yo veo esta absolución y en principio lo que encuentro es una decisión plenamente motivada y espero que luego de que seguramente se interpongan los recursos de apelación por la parte civil y por la fiscalía, no sé qué pensará el Ministerio Público, pues se llegue a una decisión en segunda instancia que haga un tránsito a cosa juzgada y que en algún momento pues quede ejecutoriada esta decisión y quede en firme que Santiago Uribe no conformó el grupo de los 12 apóstoles y tampoco mandó asesinar a Camilo Barrientos. Doctor, 8 de la noche, 20 minutos a propósito de este tema, también esta invitación que usted les hace a los usuarios a leer un poco la decisión que emite hoy este juez de Medellín. Queremos invitar a los usuarios a que conozcan un poco de lo que contenía esa decisión y también un poco de la historia y la génesis de este proceso a través del siguiente informe. En su decisión, el juez dice que la Fiscalía no logró demostrar la vinculación de Santiago Uribe con la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, pero tampoco con el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus de escalera ocurrido en Yarumal, Antioquia. La decisión de primera instancia cierra 30 años de un proceso que inició en 1995 con la denuncia por ese y otros asesinatos y que en 1999 se archivó por falta de pruebas y luego de escuchar al hermano del expresidente Álvaro Uribe en versión libre. Sin embargo, en 2010 el caso se reabrió luego de que el diario Página 12 de Argentina publicara esta entrevista con el mayor en retiro de la policía, Juan Carlos Meneses, quien aseguró que Santiago Uribe sí hizo parte de los 12 apóstoles, señalamientos que reiteró ante la Fiscalía y el programa Los Informantes. Él era el encargado de todo el andamiaje del funcionamiento de este grupo paramilitar. Eso me consta, eso es lo que le he dicho yo a las autoridades, que el señor Santiago Uribe Vélez es el jefe de los 12 apóstoles. El 29 de febrero de 2016, Santiago Uribe fue capturado cuando la Fiscalía resolvió su situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento preventiva. 8 meses después lo acusó de concierto para delinquir y homicidio agravado. Aunque el ganadero recuperó su libertad, el proceso fue a juicio y culmina hoy con un fallo absolutorio por falta de pruebas en el que el juez Jaime Herrera Niño calificó como garrafales yerros de la Fiscalía porque no coincidían los hechos de la indagatoria con los de la acusación. El primero en pronunciarse fue el expresidente Uribe con este mensaje donde dice «Gracias a Dios», mientras que el presidente Gustavo Petro publicó minutos después que la impunidad no nos lleva sino a más violencia. Lo que hablábamos, Alejandra, y es, claro, esto no lo podemos permear con los tintes políticos de los que generalmente se hablan, pero al final de la nota, mire que dos grandes representantes de la política colombiana pues se pronuncian inmediatamente frente a uno después del otro. Frente a esta importante decisión, uno con un mensaje un poco más agradeciéndole a Dios, el presidente Gustavo Petro con un mensaje también un poco más contundente. Hablando de impunidad. Así es, pero doctor Caballero, a carta blanca, ¿cuál es el peor escenario que se puede venir ahora para Santiago Uribe? No, digamos, un escenario normal, la verdad, el recurso de apelación. Sí, la parte civil, la fiscalía y el Ministerio Público tendrán la oportunidad de decir por qué la decisión de el juez de primera instancia es errada y por qué sí se alcanzó luego de la instrucción y la audiencia pública de juzgamiento el grado de certeza y por qué debió ser condenado. Sí, el peor escenario es que en segunda instancia revoquen la decisión y condenen a Santiago Uribe. Bueno, luego tendrá la oportunidad de interponer un recurso extraordinario de casación. Pero sí, definitivamente el único escenario negativo para él es que en segunda instancia revoquen la decisión y profieran una condenando. Eso sería el único escenario negativo. Pero por lo pronto creo que eso pues se va a mantener y creo que la decisión fue debidamente motivada. Bueno, ahora ya para cerrar y hablando sobre lo que se viene precisamente, bueno, ya venimos de 30 años de un proceso larguísimo con una, digamos, con una resolución por el momento en favor de Santiago Uribe. ¿Qué se puede venir en ese proceso y cuánto tiempo más puede tomar también? Bueno, el tema de los tiempos aquí es bastante llamativo y la verdad es que hay que hacer una crítica en general a toda la Fiscalía General de la Nación y digamos, el sistema judicial colombiano, porque es el colmo que un caso que inició con una denuncia en 1995 apenas tenga
una decisión de primera instancia en el año 2024. Eso es bastante llamativo y por supuesto supera cualquier concepto de plazo razonable y que por supuesto debe entenderse en el sentido de que un ciudadano merece que sea juzgado rápidamente. Imagínese la zozobra que significa vivir un proceso penal durante tanto tiempo. Ahora, lo que viene es un asunto de las notificaciones. No podría precisar hasta cuándo tienen tiempo para presentar los recursos de apelación, porque en ley 600 funciona distinto a la ley 906. Las notificaciones funcionan desde el último notificado, es decir, eso puede variar. En ley 906 pueden variar los días que tienen para presentar el recurso y para resolver la segunda instancia, la verdad es un término que no podría precisar nadie, salvo los magistrados que lo conozcan de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la congestión que tengan, pero hay casos que pueden demorar desde meses hasta incluso años para resolverse en segunda instancia. Pues bueno, ahí vamos a ver qué es lo que va a estar pasando. Esa, por supuesto, sigue siendo una noticia que va ocupando la agenda informativa, la agenda judicial de nuestro país. Por lo pronto a usted, el doctor Andrés Felipe Caballero, abogado penalista, le agradecemos mucho por esos minutos con sala de prensa de Noticias Caracol en Vivo. Ustedes, muchísimas gracias. Cata, ¿qué se viene entonces dentro del proceso? Bueno, muchas cosas, ¿no, Alejandra? O sea, empezando por este tema de la apelación, por supuesto, las víctimas, más temprano ya lo veíamos, tienen cierta inconformidad porque ellos aseguran que no se tuvieron en cuenta todas las pruebas, múltiples pruebas que ya han sido reveladas en aproximadamente 2, 3 libros. Hay varios investigadores que han estado detrás del tema. Sin embargo, tenemos a una defensa de Santiago Uribe bastante férrea, bastante firme. Ellos dicen que, pues, como lo vemos, que la presunción de inocencia de Santiago Uribe se debe mantener incólume. Esta defensa en cabeza del doctor Jaime Granados pues ha sido bastante insistente, bastante permanente en el tema de que no existen pruebas para vincular a Santiago Uribe con esta presunta conformación de los 12 apóstoles. Sin embargo, pues esperar que primero se presenten estas apelaciones en los términos pactados por la ley, y esperar también, como lo decía el doctor Felipe Caballero, que los magistrados del tribunal pues se tomen su tiempo. Muchas veces ellos vuelven a repasar todas las pruebas, vuelven a revisar todo lo actuado por parte de esta primera instancia para tomar una nueva decisión. Ellos se toman todo el tiempo y dan todas las garantías a los procesados para emitir una nueva decisión, y esto se puede tardar varios meses. ¿Hasta dónde podría llegar el proceso? Es decir, se habla también de recurso de acusación. ¿Hasta dónde podría llegar este proceso? Algunos abogados dicen que esto podría llegar hasta una casación a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay que revisar bien los términos porque estamos hablando de ley 600. Esto no es lo que se conoce habitualmente en el marco del sistema penal acusatorio, que son términos diferentes, son tiempos diferentes. Sin embargo, eventualmente podría llegar a la Corte Suprema de Justicia. Depende de la decisión que tome el tribunal. Eso depende si mantiene la decisión de la primera instancia o por el contrario revoca y decidiera condenar al señor Santiago Uribe. Pero eso dependería muchísimo de los magistrados. Bueno, muchísimas gracias, Cata. Yo creo que ya cerramos entonces esta edición de Sala de Prensa, que nos ocupaba en efecto todo el proceso alrededor de la absolución de Santiago Uribe. Muchísimas gracias también a los usuarios que nos acompañaron durante la noche de hoy.